La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Ruego que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo reposen en sus vidas y en sus familias el día de hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de poder llegar hasta sus hogares por estos medios, por las redes sociales. Le doy gracias a Dios porque podemos continuar predicando el Evangelio, seguir ministrando la palabra de Dios. Y también le doy gracias a cada uno de ustedes que toma este espacio y hace un alto en su vida, se detienen, se sientan con su familia a escuchar la bendita palabra del Dios del cielo. Gracias a Dios por ustedes también. En esta hora quiero invitarles para que oremos y digamos a Dios que Él nos bendiga con su palabra, que esta palabra edifique nuestras vidas, que nos transforme. La palabra de Dios es la semilla que transforma la vida de los seres humanos. Oremos pidiendo a Dios su gracia. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por permitirnos compartir con cada persona que ahora se encuentra en su hogar, Señor, este espacio, este momento, Señor, para traer la reflexión de tu palabra a sus vidas. Ruego, Señor, que el Espíritu Santo traiga una unción fresca sobre nosotros y nos permita, Señor de gloria, edificar las vidas y desafiarlos, consolarlos, ayudarles, oh Dios, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Usted puede buscar su Biblia ahora y ábrala allí en Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El año 1912, el 14 de abril, 14 y 15 de abril de 1912, quedó en la historia de la humanidad registrado como uno de los días en que sucedió una de las tragedias más grandes que la humanidad reciente recuerde. Ese día, el 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió. La gran mayoría de nosotros conocemos esta historia. Sabemos acerca de este gran barco que lo habían hecho con todas las medidas de seguridad posibles, del cual estaban orgullosos quienes lo diseñaron y quienes lo hicieron. Inclusive recordamos una frase que se hizo célebre porque el capitán de esta nave dijo: ni Dios hunde este barco. Y solo 4 días de su primer viaje, su viaje inaugural, salió el 12 de abril. Y a los 4 días, a los 2 días realmente, el
el 12 de abril salió y el 14 de abril se estaba hundiendo. Chocó contra un témpano de hielo y comenzó a hundirse. Una verdadera tragedia. Enlutó muchas vidas, trajo dolor a muchas familias. Pero no sé si usted sabe que el capitán de esta embarcación, de esta nave, del Titanic, pronunció un discurso ante su tripulación. Cuando el barco se estaba hundiendo, él pronunció un discurso muy breve. Le decía a su tripulación: sed ingleses, sed ingleses. Por supuesto, no había tiempo para decir un gran discurso, para elaborar las palabras. Y lo único que se le ocurrió a este capitán fue recordarle a su tripulación: ustedes son ingleses. Y los ingleses tenemos tradición naviera. Tenemos tradición de estar en los mares, de marinos. Ahora es el momento en el que debemos sacar a flote todo lo que somos. Este es el momento para saber que nosotros hemos luchado y librado muchas batallas y muchas tormentas en medio del mar y todas las hemos sorteado. Recuerden lo que ustedes son. Son ingleses, son gente de tradición marina. Quiero tomar esta historia y parafrasear lo que el capitán de la nave le dijo a su tripulación en ese momento. Y quiero decirte a ti y a ti que me estás escuchando en esta hora difícil, en estos momentos de incertidumbre y de crisis, Dios nos está diciendo: sed cristianos, sed cristianos, vivan como cristianos. En los momentos que están pasando, es el momento para que salga a flote lo que nosotros somos. Somos cristianos, hijos de Dios, personas que siguen al Señor Jesucristo. Y mientras los demás sucumben, mientras los demás se llenan de angustia y desesperación, usted y yo debemos recordar lo que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sed cristianos. Recuerda, ¿qué significa ser cristianos? Nos preguntamos, ¿qué significa, pastor, ser cristiano para mí en estos momentos difíciles? ¿Cómo esto me puede ayudar? Lo primero que quiero que pienses es en tu identidad como cristiano. Hechos 11:26 narra la primera vez en el Nuevo Testamento donde a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se les llama cristianos. De hecho, es curioso, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo en 3 ocasiones se usa la palabra cristianos. Esta es la primera vez. Y cuando la usaron los habitantes de Antioquía de Siria, una ciudad con una población cosmopolita para el tiempo de Pablo, una población mayormente pagana, formada por personas de distintas naciones, donde había muchos paganos, aunque había una pequeña comunidad judía. En realidad la mayoría de ellos eran gentiles. Estaba ubicada a unos 24 kilómetros del mar Mediterráneo en el Oriente Medio, en lo que actualmente es Turquía. Una de las poblaciones de Turquía era para entonces Antioquía de Siria. Y esta ciudad es donde llegan los cristianos huyendo, algunos de Jerusalén, por la persecución que se había desatado por los líderes religiosos judíos contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos llegan hasta este lugar y algunos de ellos
de la isla de Chipre, no solo le predicaron a judíos, sino que también le predicaron a gentiles, y hubo conversión de estos al evangelio. Muchos de estos gentiles llegaron a aceptar al Señor Jesús como su Salvador, como el Señor de sus vidas, y empezaron a reunirse allí en una gran congregación de discípulos de Cristo. Y los demás no sabemos en realidad quién dio origen al término, pero empezaron a llamarse cristianos. Cristianos es un término que surge tal vez como un apodo que ellos usaron y que era tal vez algo despectivo que estaban utilizando contra ellos, diciéndoles a ellos: ustedes son seguidores de un tal Cristo. La palabra cristiano significa originalmente esclavo de Cristo, seguidor de Cristo o partidario de Cristo. Cuando usted y yo decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es: nosotros somos seguidores de Cristo, somos sus partidarios, somos sus esclavos. Qué interesante esta definición. Dolorosamente, a lo largo de la historia, el término cristiano se ha ido distorsionando y se le asocia muchas veces con un sistema religioso que llegó a ser intolerante contra otros y que llegó inclusive a perseguir y matar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de la fe. Se le asocia en nuestros días con un sistema religioso reactivo que algunas veces hizo daño, y por eso cuesta que algunas personas digan: soy un cristiano. O simplemente se le asocian con ser partidarios de una religión. Y decimos: si nací en Colombia, entonces yo soy un cristiano, porque Colombia es un país mayormente cristiano. Si hubiésemos nacido en la India, entonces probablemente seríamos de la religión brahmanista. O si en países árabes, seríamos musulmanes. Porque el lugar donde nace determinó la fe que algunos tienen. Pero para ser cristianos es más que haber nacido en un país nominalmente cristiano. Para ser cristianos hay que tener una experiencia con el Señor Jesucristo. Hay que nacer de nuevo, ser un verdadero seguidor de Él, ser su siervo, ser su esclavo. El término o la terminación latina ianos, que se encuentra en cristianos, ianos, era usada mucho en el Imperio Romano para decir esclavo. La terminación esclavo de, se le colocaba el nombre del amo al principio y la terminación ianos al final, y entonces se decía esclavo de tal persona. Decir cristianos era decir esclavos de Cristo, siervos de Él. No hay honor más grande en este mundo que ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Como siervos y seguidores de Él, hemos sido llamados. Nosotros le amamos, le servimos, porque como el apóstol Pablo bien explica en la carta a los romanos, antes nosotros servíamos al pecado y entregamos nuestros cuerpos a las pasiones bajas. Pero ahora, por la gracia de Dios, servimos a nuestro Dios, servimos al Señor Jesucristo, servimos a la santidad. Bendito el nombre de Dios. Permítame decirlo de esta manera: es mejor ser siervo de Dios que reinar con el diablo.
Es mejor ser siervo de Dios que reinar en el mundo. Somos siervos de Cristo. Eso es lo que es un cristiano. Usted que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que ha depositado su fe y confianza en Él. Usted que le ha dicho: ven a morar a mi corazón y te entrego mi vida. Usted es un siervo de Él. Y estamos puestos en este mundo para servirle al Señor Jesucristo. Las otras dos ocasiones donde el término cristianos se utiliza en el Nuevo Testamento son en Hechos capítulo 26, versículos 28 y 29. Dice: entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aleluya. El rey Agripa, ante quien el apóstol Pablo se está defendiendo, logró entender que el mensaje que Pablo le predicaba, a través del cual dio testimonio Pablo de que él había tenido un encuentro con Cristo camino a Damasco, un encuentro que lo transformó, un encuentro que cambió su vida, un encuentro que hizo de él un hombre diferente, que transformó al perseguidor en predicador del evangelio. Y que Pablo está diciendo: yo predico este evangelio porque tengo la esperanza gloriosa que los profetas anunciaron, que la ley anunció, que los pactos de Dios anunciaron. Y por eso soy seguidor de Cristo y camino en esta conciencia de que no hay nadie mejor, que no existe ninguna verdad más grande que honrar a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y que me transformó. Pablo había testificado ante Agripa de estas verdades, y ahora Agripa dice: por poco me persuades para ser cristiano. Y dolorosamente después abandonó aquella corte y no creyó. Dicen algunos que si algún día pudieras ver hacia el infierno, verías a alguien que casi se sale del infierno, pero que vuelve a caer en él, y que ese sería Agripa. Tuvo la oportunidad de entregar su vida a Cristo, pero no quería ser un cristiano, porque era un estigma, porque lo iban a despreciar. El apóstol Pablo simplemente le dice: Dios quiere que seas igual que yo, menos las cadenas que tenga puesto. Qué honor ser un cristiano. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, usa la palabra cristiano diciendo: pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. No tienen por qué avergonzarse cuando los menosprecien, cuando los señalen, cuando los ridiculicen. Aleluya. Oh, bendito el nombre de Dios. Hablo en el nombre del Señor. Las personas que antes te ridiculizaban, en estos días te buscarán. Esos que antes se burlaban de ti cada vez que les enseñabas o les compartías el mensaje del evangelio, seguro van a venir a buscarte, a decirte: ora por nosotros, ayúdanos. Es increíble. Los presidentes de naciones están diciendo: necesitamos oración. Oren por nosotros, oren por nuestras naciones, oren que Dios nos ayude. Se están dando cuenta que estamos frente a una situación que los superó. Y cuando usted tiene un gigante sobre usted, se tendrá que dar cuenta que hay uno más grande al cual siempre podemos acudir. Y digo esto en el nombre de Dios.
Puedes esperar que personas que antes te ridiculizaron y burlaron de ti, te buscarán para que tú los ayudes, para que les hables de Dios, para que ores. Cuando eso ocurra, sé cristiano. Cuando eso suceda, actúa como lo que eres. Glorifica a Dios y háblales en el nombre del Señor. No te avergüences de testificar de Cristo. En el Nuevo Testamento, solo estos 3 textos que acabo de citar mencionan la palabra cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 26, versículos 28 exactamente. Y primera de Pedro 4, 16. Pero a los cristianos, a los seguidores de Cristo, en el Nuevo Testamento se les describe como creyentes. Tú eres un creyente. Eres uno que cree, aleluya. Uno que sabe que el justo por su fe vivirá. No eres uno que teme. No eres uno que tiene miedo. Eres uno que cree. Somos creyentes. Creemos en Dios. Creemos en su Hijo Jesucristo. Creemos en las palabras de Dios. Creemos en las promesas de Dios. Confiamos en Él. Y en Él estamos seguros. Aleluya. Los cristianos, antes que nada, somos creyentes. No permitas que tu fe se debilite en este tiempo. Fortalécete en la palabra de Dios. Escucha a Dios hablando. Él te ha dicho una y otra vez: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Creen en Dios. Crean también en mí, dice Jesús. Los cristianos son creyentes. A los cristianos también se les llama hermanos en la Biblia, porque pertenecemos a la familia de Dios y tenemos comunión unos con otros. Y aunque no tenemos vínculos de consanguinidad, nosotros somos hermanos porque tenemos un vínculo espiritual. Tenemos un mismo Padre y Dios, bendito el nombre del Señor. De hecho, esa es una de las razones por las que algunos de ustedes experimentan mucha tristeza. Algunos de nosotros tenemos cierta tristeza y dolor porque no podemos reunirnos, congregarnos, adorar juntos, ver a nuestros hermanos en la fe. Fuimos diseñados para creer y fuimos diseñados para amar y fuimos diseñados para adorar juntos. Pertenecemos a una familia espiritual y somos hermanos en Cristo. Somos seguidores, discípulos del Señor Jesucristo. Un cristiano es un seguidor, un discípulo del Señor, uno que camina con Él. Somos hijos de Dios. Aleluya. Esto es ser cristiano. Ahora usted no solo identifíquese como cristiano, pero piense como cristiano. Recuerde que el pensamiento cristiano está basado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no pensamos de la misma manera que piensan los que no tienen a Dios en sus vidas. Ellos no toman en cuenta a Dios en sus pensamientos, no lo tienen en cuenta para sus decisiones. Pero usted y yo tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y sabemos que Él guía nuestros pasos y nuestros pensamientos están dirigidos por Él. Aleluya. Nosotros sabemos que la persona más importante que existió
establecido en el planeta Tierra es el Señor Jesús, y que nadie ha hecho nada más glorioso por la humanidad que Él. Aleluya. No somos un grupo de personas religiosas que tienen un conjunto de normas y ritos y viven de acuerdo con esas normas y ritos. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Aleluya. La estrella resplandeciente de un nuevo amanecer. El león de la tribu de Judá. Bendito el nombre del Señor, el Cordero inmolado desde el principio. Bendito el nombre de Dios, la simiente de la mujer que derrotó a la serpiente antigua y le venció, el que murió y resucitó, el más grande de todos, no un líder religioso. Deje a los líderes religiosos en esa categoría, colóquelos allí y déjelos allí. Jesús no es un líder religioso, Él es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, y a Él sea toda la gloria. Aleluya. A Él seguimos, y nuestros pensamientos están basados en la persona de Él. Nuestro mensaje está basado en la persona de Él. No defendemos edificios ni rituales. Amamos a una persona y le seguimos. Es el Señor Jesucristo. Sus enseñanzas nos dirigen. Las verdades que Él enseñó en el sermón de la montaña nos guían. En los distintos discursos que pronunció nos guían. Él enseñó a pensar a las personas distintos. Tomó a un grupo de agricultores y pescadores, de parias de la sociedad de su época, de personas rechazadas por todos, y les enseñó los valores y principios más altos que alguna vez se hayan enseñado. Enseñó a personas desposeídas que hay que amar al enemigo, que hay que perdonar al que nos ofende, que no hay que juzgar a los demás, que hay que vivir con humildad y sencillez, que hay que ser justos, que hay que ser rectos, que hay que vivir en paz y en comunión, que hay que hacer con el otro lo que queremos que el otro haga con nosotros. Oh my Jesus, gave me kiss. Aleluya. Dolorosamente el mundo ha visto mucha religión y poco cristiano. Dolorosamente el mundo ha visto muchos religiosos y a pocos cristianos. Muchas veces el pensamiento secular se proclama por todas partes, por todos los medios, por todas las redes. Las ideas de hombres mortales que, como dice el Salmo, el día que expresan sus palabras y mueren ese mismo día, terminan sus pensamientos. Se marchita la flor y se seca la hierba, dice el profeta Isaías, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hemos vivido siguiendo filosofías mundanas, seculares y humanistas. Hemos vivido trayendo el pensamiento de los hombres y nos hemos olvidado que Jesús enseñó las verdades más gloriosas que alguien ha podido enseñar en toda la historia de la humanidad. El pensamiento de Cristo debería ser una asignatura obligatoria para todas las personas. Saber lo que Jesús enseñó. Cuando a Mahatma Gandhi le preguntó al virrey de Inglaterra en su época qué creía él que debían hacer los ingleses y las personas de la India para reconciliarse, Mahatma Gandhi dijo: el día que ustedes y nosotros pongamos en práctica el sermón de la montaña que Jesús pronunció, se acabarán las guerras entre los ingleses y la India. Y si el mundo lo pusiera en práctica, se acabarían las guerras en el mundo. Aleluya.
A la reina Victoria de Inglaterra le preguntaron en alguna ocasión, cuando Inglaterra era poderosa, una de las naciones más poderosas del mundo, y le preguntaron dónde estaba el secreto del poderío inglés. Fue a su escritorio, abrió una gaveta y sacó una gran Biblia y dijo: aquí reposa el secreto del poderío inglés. Recientemente el presidente norteamericano, que tiene algunas cosas que muchas personas no compartimos, pero acaba de decir algo como: en Estados Unidos, en América, la adoración a Dios es esencial, es fundamental. Nuestra nación está fundamentada sobre los valores de la fe cristiana. Bendito el nombre de Dios. Es doloroso que no entendamos que el pensamiento cristiano puede transformar el mundo entero. La cosmovisión cristiana es una mentalidad formada por presupuestos bíblicos que nos permiten reflexionar a partir de lo que las Sagradas Escrituras dicen y sacarían al mundo de la enfermedad, de la esquizofrenia intelectual en la que se encuentra. Vivimos en un mundo que padece de una enfermedad peor que el coronavirus, una esquizofrenia intelectual, una disociación moral, una vida lejos de Dios, una moral paupérrima, triste y dolorosa. Y hemos dejado lo único que nos puede levantar: las verdades del reino de los cielos enseñadas por Jesucristo. Es que el pensamiento cristiano no es un pensamiento religioso, es el pensamiento de la persona más gloriosa que nos ha visitado. Los cristianos sabemos que nuestra verdad, o que la verdad no es relativa, sino absoluta. Nosotros sabemos que no es que cada persona tiene su propia verdad, o que cambia de un día a otro o de un lugar a otro. Hay una verdad que viene de la bendita palabra del Dios del cielo, de esa palabra que es como roca. Y nosotros en este momento, ¿me están escuchando? En este momento tenemos que afirmar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. No solo ser utilitaristas, Dios. No solo orar para que Dios nos guarde del coronavirus, para que Dios nos proteja, para que Dios aleje la pandemia. No solo eso, hazlo, pero no es lo único que tenemos que hacer. Es hora de levantarnos y defender la bandera de nuestra fe, defender la bandera de lo que predicamos. Es hora de levantarnos y decir en el nombre del Señor: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que es inmutable, que es absoluta, que hay un Dios eterno, todopoderoso, que envió a su Hijo y murió por nosotros. Aleluya. Es hora de levantarnos para decirle a las personas: hay una verdad absoluta. Que la verdad no es subjetiva, sino objetiva. Que no depende de nuestra mente, sino de la mente de Dios. Que no está dentro de ti o de mí, sino dentro de Dios, que proviene de Él. No es independiente de Dios, sino que Dios tiene que revelarla a los seres humanos. Esa es la verdad del pensamiento cristiano. Piense como cristiano en esta época. Piense como seguidor de Cristo. No piense como piensan los demás. Llénese de la palabra de Dios. Lea los salmos. Lea los evangelios. Aproveche el confinamiento. Lea las sagradas escrituras. Dígale a Dios: transforma, cambia mi manera de pensar. Hazlo por tu palabra. Que tus palabras me inunden, me limpien. Que tú me enseñes a pensar como tú piensas. Piense como cristiano. Por último, actúe como cristiano.
Viva como lo que es. Vivamos como lo que somos. Practiquemos el amor cristiano. Sé que las Sagradas Escrituras están llenas de instrucciones, de enseñanzas, de verdades para todos nosotros. Y cuando vemos la Biblia, a veces tan voluminosa, con letra pequeña, pensamos, ¿será posible que alguna vez yo pueda leerlo? Claro que puedes leer tu Biblia. Y entonces decimos, si te podré cumplir todo esto, déjeme resumir todo el mensaje de la Biblia en esto. Ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo. Ame a Dios y ame al prójimo. Practique el amor cristiano. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, dice, maestro, un maestro de la ley está hablando con Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?, le pregunta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, no le había preguntado por este, pero Jesús lo agregó. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué increíble! El Señor Jesús no lo dejó solo con amarás a Dios. Dijo, ese es el primero y grande mandamiento de la ley. Es el más importante. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ame a Dios y ame al prójimo. Actúe como cristiano. El amor, el amar a Dios en esta temporada nos lleva a adorarle, nos lleva a servirle. Amar a Dios en esta temporada hará que usted y yo podamos entender que no necesitamos estar en un templo, en un santuario, en un auditorio para reunirnos y adorarle. Queremos que suceda, pero sabremos que para adorar a Dios puedo hacerlo en mi casa, en mi habitación, en soledad. Puedo venir a Dios y decirle cuánto le amo. Aleluya. No sacrifiquemos lo esencial. Y lo esencial es reconocer que nuestro Dios es nuestro objeto, la persona más importante para adorarle. La adoración debe continuar. Actúe como cristiano. La adoración debe continuar en su hogar. Haga de su casa un santuario. Haga de su familia una iglesia. Reúnanse, hagan altares familiares. Tengan tiempos de adoración. Tengan tiempos de oración. Cultive su vida espiritual. Dígale a Dios cuánto le ama. Ame a Dios y ame a su prójimo. Sírvale. Recuerde que el amor es central en las enseñanzas cristianas. Jesús dijo, amen a Dios y amen al prójimo. Y también le dijo a sus discípulos en Juan 13, 34, 35, en esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ame y sirva. Ame no solo de palabras, sino de hechos.
Ame y recuerde aquella gran canción acerca del amor escrita por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, donde nos dice que el amor es paciente y tolerante y que trata bien y que no busca lo suyo y que no es egoísta, sino que busca el bien del otro. Ame actuando de la manera correcta. Ame preocupándose por los demás, haciendo el bien a otros, dejando de decir yo soy el que más necesito. Amemos a los que están a nuestro lado. Actúe como cristiano. Ame a Dios y al prójimo. Sírvales. Entregue su vida. Ese es el desafío. Jesús dijo, yo vine a dar mi vida por todos. Y no vine para ser servido, sino para servir. Jesús resumió el propósito de su vida en esto. Él vino a morir por los pecadores y vino a servir a quienes estaban cerca de él. Nosotros debemos saber que no hay propósito más glorioso en la vida que amar y servir. Que ahí está la verdadera libertad, el verdadero gozo, el verdadero regocijo. Aleluya. Que la vida solo tiene sentido cuando se ofrece a Dios en amor y adoración, en obediencia y servicio. Y cuando se ofrece al prójimo en amor y servicio y en entrega, entonces la vida tiene sentido. Y cuando vivimos de esta manera, estamos viviendo como cristianos. Sed cristianos. Algunos de ustedes preguntan en esta hora menguada de angustia: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pueden hacer por mí? Y oigo a nuestro comandante en jefe, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Lo oigo diciendo: sed cristianos, vivan como lo que son, hijos de Dios, verdaderos seguidores de Cristo, esclavos de Él. Vivan con honor para la gloria de su nombre, porque hay honor en honrar el nombre de nuestro Señor, porque hay honor en vivir como hijos de Dios. Y cuando todo esto termine, usted y yo estaremos de pies, habiendo dado testimonio de que en medio de la tormenta vivimos, pensamos y actuamos como cristianos, hijos de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Padre, toca los corazones. Permite que el mensaje que hoy predicamos, Señor, cale, entre profundo en el espíritu. Grábalo en los corazones. Y que esta frase tan sencilla, sed cristianos, en este tiempo se convierta, Señor, en un lema para nuestras vidas. En Jesús. Amén. El Señor los continúe bendiciendo. En minutos, mi esposa y yo desde nuestra casa estaremos orando por sus necesidades, por las peticiones que ustedes tengan. Esperamos te puedas unir con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook Live. Te puedas unir con nosotros y oremos juntos para clamar a Dios. Y por favor, invita a otros a ser parte. Sé cristiano. Que Dios te bendiga.
Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.